2,5 entre menos 2,5. Cinético. Cuando tenemos momento cinético, esperen un cachito, voy a cortar un poquito acá. Un segundito. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno. Ok, voy a volver a presentar. Bien. Ok. Nosotros vamos a descontar. Yo sé que los asusté con la integral triple, ¿sí? Los asusté bastante con la integral triple, pero van a ver que no la vamos a necesitar nosotros, no las vamos a usar, ¿sí? Simplemente es una notación que va a representar la suma esta, ¿sí? Esta suma. Bueno, ahora vamos a describir esa suma, cómo va a quedar la cuenta, ¿sí? Para el cálculo del momento cinético de un cuerpo rígido. Si tenemos un sistema de partículas, el momento cinético es la suma de los momentos cinéticos de cada una de las partículas. Cuando pasamos a un cuerpo rígido, ¿sí? Cada partícula es una parte del cuerpo rígido, o sea, cada partícula del cuerpo rígido va a tener una posición, una velocidad, ¿sí? Y va a haber una densidad local de masa, y entonces, si podemos dividir este cuerpo rígido en muchos pedacitos, a cada uno pedacito le corresponderá una masa, una posición y una velocidad. Como paso del discreto al continuo, ¿sí? Esta masa va a valer ρ por el diferencial de volumen, y esta suma va a pasar a ser esta integral. Esta integral es simplemente, vean que es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es la masa del pequeño elemento de volumen que está acá. Esa integral, usando la densidad, se puede escribir de esta manera. Esta sería la ecuación. Vuelvo a decir, esta es una suma sobre todo el volumen, que es justamente esta suma, no hay que asustarse, ¿sí? No vamos a usar una matemática muy distinta porque no nos gusta usar demasiada matemática a nosotros. Bien, esto es el momento cinético visto desde el sistema de referencia O, ¿sí? Para
sistema de partículas y para el cuerpo rígido. Las ecuaciones, lo único que importa acá, que las ecuaciones son las mismas, no estamos inventando una ecuación nueva. Así que, como son las mismas ecuaciones, nosotros no tenemos que inventar, ya no tenemos que inventar nada, ya está todo hecho, ¿sí? Ok, ¿cómo es que vamos a trabajar con el momento cinético? Nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de momento cinético sistema de partículas? Lo trabajamos en el momento cinético que era orbital, ¿sí? Y el de spin. Y efectivamente nosotros vamos a hacer la misma cuenta. Vamos, en el momento cinético respecto de un punto O, va a ser el momento cinético orbital, ¿sí? Que esto lo sacamos del sistema de partículas, ¿se acuerdan, no? Más el momento cinético respecto del centro de masa. ¿Y cómo calculamos este respecto del centro de masa? Y bueno, si en un sistema de partículas se escribía de esta manera, era la suma de los momentos cinéticos de cada partícula calculados del centro de masa. Cuando trabajamos con un cuerpo rígido, es exactamente lo mismo, ¿sí? Nos va a quedar, ¿sí? El momento cinético respecto del centro de masa va a ser esta suma, vean que esta integral es esta suma, no se asusten, de esto que es la velocidad, sí que tiene un elemento respecto del centro de masa, ¿sí? Esta es la posición, esta es la velocidad y esta obviamente la densidad. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Simplemente para tener una idea. Bueno, voy a tratar de hacer esta cuenta sin hacerla. Quiero ver qué podemos extraer de esto. Presten un poquito de atención, nada más, es un ratito. Y para eso voy a considerar este cuerpo rígido. ¿Sí? Y voy a tratar de hacer esta cuenta. Vuelvo a decir, sin hacerla. ¿Sí? Mi intención no es complicarles la vida para hacerla. Simplemente quiero saber qué propiedades tiene esta cuenta y ya con eso vamos a trabajar con los dedos y vamos a poder resolverla siempre. Muy bien, este es nuestro cuerpo rígido. ¿Sí? Voy a suponer que este es el centro de masa. Esto lo puede empezar como un cilindro, ¿sí? Que está rotando alrededor de este eje, ¿sí? Con una velocidad angular omega. Y este es el eje de rotación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es considerar este R' es un elemento cualquiera, lo pongo acá. ¿Sí? En este punto. Entonces, vean que este R' lo puedo dividir en un vector paralelo omega y un vector perpendicular omega. De forma tal de que R' lo puedo escribir como R paralelo más R perpendicular. Eso se puede hacer, porque cualquier vector lo puedo descomponer en la dirección de omega, ¿sí? Y en la dirección perpendicular. ¿Tá? Eso es completamente general. Pero vean, si es así, vean que la velocidad esta, para este punto que está acá, del cuerpo rígido, es omega por R', porque está rotando, ¿sí? Omega por R'. Y entonces R' es R paralelo más R perpendicular. Pero ahora viene la magia, ¿sí? Este producto vectorial va a dar, de estos dos términos que van a quedar, hay uno que da cero. Porque cuando multiplico dos vectores que son paralelos entre sí, omega por R paralelo, ¿sí? Como omega y R paralelo son vectores que apuntan en la misma dirección, el producto vectorial da cero. Porque se acuerdan, el producto vectorial era el área del paralelogramo formado por los dos vectores. Si tengo dos vectores paralelos, no tengo área. Así que el producto vectorial entre omega y R paralelo es cero. Así que de esta suma, lo único que me va a quedar es el producto entre omega y R' perpendicular. Ok. Bárbaro. Este se me fue y me quedó esto. Así que este B' me puede quedar, lo puedo reemplazar por B' omega por R perpendicular. Entonces, este producto, ¿sí? Que es el integrando, esto que está acá, que es el integrando, lo voy a poder escribir como
R', B' lo puedo como omega por R perpendicular. Ahora R' lo puedo escribir como R paralelo más R perpendicular. Y ahora lo que voy a hacer es distribuir. Y me van a quedar dos términos. Este término y este término. ¿Sí? Estos dos términos. Vean que lo que estoy haciendo es simplemente tratando de resolver esta integral sin resolverla. Bueno, del integrando que está acá, este producto vectorial, me quedan nada más que dos términos. ¿Sí? Vean. Ya di este primer término. Vean que R perpendicular, omega, ¿sí? Estos dos son vectores perpendiculares entre sí. Vean, este es omega y este es R perpendicular, forman 90 grados. Así que, si usan la regla de la mano derecha, omega por R perpendicular, ¿sí? Da un vector, ¿sí? Que está en esta dirección, que daría la velocidad, justamente B', es la velocidad de este punto, ¿sí? Que hace una trayectoria circular. Entonces, y ahora cuando omega, este R paralelo, es perpendicular a este producto. Así que vean que es muy fácil de calcular, porque este es perpendicular a este, y el resultado de este es perpendicular a este. Así que, bien, el módulo de todo este vector va a ser, bueno, vamos a ver la dirección, perdón, me faltaba una cosa. ¿Sí? R perpendicular por la velocidad, ¿sí? Que corresponde a esto, ¿sí? Si hacen con la regla de la mano derecha, R perpendicular por la velocidad, van a ver que es un vector, ¿sí? Este producto va a tener una dirección que apunta hacia adentro, ¿sí? Justamente va a tener la dirección de R perpendicular. ¿Sí? Va a tener la dirección de R perpendicular. Bueno. Entonces, bueno, esto está mal. ¿Sí? Esperen que lo voy a corregir porque si no me van a... Un segundito, lo corrijo porque eso está mal. Un segundito. Ok. Vuelvo a presentar. Bueno, vamos a... Ok. No sé por qué tuve un... ¿Me están viendo? ¿Veían recién la pantalla? Sí, ahora Me ya no. apareció un mensaje... Ahora lo estoy volviendo a poner. No, porque me apareció un mensaje muy raro. Efecto espejo. Bueno. Ok, ¿están viendo? Sí. Sí. Bien, ok. Vean que corregí lo que estaba mal. ¿Sí? Vean que este vector R paralelo, ¿sí? Por omega por R perpendicular, me da justamente un vector, ¿sí? Que apunta hacia adentro, hacia el centro de la trayectoria que hace, ¿sí? Este elemento de masa. Que justamente, ¿sí? Está en la dirección de menos R, donde parte, ¿sí? El punto de aplicación de R perpendicular, o sea, la punta de R paralelo. Entonces, este producto que está acá, ¿sí? Va a ser un vector que va a tener un módulo que es igual a el módulo de R paralelo, el módulo de R perpendicular y el módulo de omega, en la dirección de R perpendicular con el sentido hacia adentro, o sea, apunta a ese punto donde estoy señalando ahora.
este término que está acá es un vector que apunta hacia acá. Este otro término que está acá, ¿sí? Omega por R perpendicular es un vector que era tangente, ¿sí? Porque daba la velocidad, R perpendicular, ¿sí? Por ese vector da en la dirección de omega. Así que todo este que está acá, todo este vector que está acá, ¿sí? Es un vector, ¿sí? Este es perpendicular a este y esto es perpendicular a esto. Es un vector que tiene como módulo, ¿sí? Igual a R perpendicular al cuadrado por omega en la dirección de omega y con el sentido de omega, ¿sí? Así que esto que está acá, que es el integrando de esta expresión, es la suma de dos vectores, ¿sí? Un vector que va a estar en la dirección de R perpendicular, sentido negativo, se apunta hacia adentro, y un vector que apunta en la dirección de omega. Esto es, ¿sí? El integrando. En definitiva, L de centro de masa, ¿sí? Ahora cuando hagamos la integral, va a quedar, ¿sí? La suma de dos términos, ¿sí? Como omega es constante, lo puedo sacar afuera de la integral y me queda la integral del volumen de R paralelo por R, el módulo de R paralelo, o sea, la longitud de esto, por el vector R perpendicular, promediado en todo el volumen, más, ¿sí? La integral de R perpendicular al cuadrado por, ¿sí? Por esto, R perpendicular al cuadrado, que es la distancia, vean que esto es el cuadrado de la distancia al eje de rotación, ¿sí? Por la densidad, por el volumen, todo esto, y omega puede estar afuera de la integral porque es una constante, sale afuera. Entonces vean que el L de centro de masa va a ser la suma de dos vectores. Un vector, ¿sí? Un vector, si nos concentramos acá, un vector que es perpendicular a la velocidad angular, ¿sí? Y el otro, ¿sí? Es un vector que es paralelo a la velocidad angular. ¿Ok? ¿Sí? En definitiva, ¿sí? ¿Para qué hice todo esto? No quería hacer la cuenta. ¿Está? No es mi intención nunca hacer la cuenta. Lo único que quiero mostrarles acá es algo que se los voy a decir ahora, ¿sí? Y ustedes no me van a prestar atención. Y dentro de un tiempo, ¿sí? Lo único que les va a quedar es esto. Pero en general, cuando hablamos en general, el momento cinético intrínseco de un cuerpo rígido, ¿sí? En general tiene dos componentes, una perpendicular a la velocidad angular y otra paralela a la velocidad angular. Eso es lo que es fundamental. Es un vector, ¿sí? Pero no es paralelo a la velocidad angular, porque tiene una componente que es perpendicular a la velocidad angular. Ok, vamos a avanzar un poquito más en esas dos integrales, para poder un poco caracterizar. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero tratar de dibujar estos dos vectores, ¿sí? Para que les quede un poquito más claro, ¿sí? ¿Sí? Para eso lo que hago es, este es el eje de rotación, esta es la velocidad angular, simplemente lo estoy poniendo para que escribamos un poquito, ¿sí? Obviamente el punto de aplicación de esto es el centro de masa, ¿sí? Así que bueno, pongamos que acá está el centro de masa. Esto es, el resultado de esta integral es un vector que es paralelo a omega. ¿Está? El resultado de esta integral es un vector que tiene dirección contraria a R perpendicular. Y el L va a ser la suma de este vector más este vector. O sea, va a ser un vector que va a ser así. Ahora, lo que es importante, ¿sí? Es que este punto está girando, ¿sí? Y entonces este vector que está acá también va a estar girando en el tiempo. Así que el momento cinético intrínseco de un cuerpo rígido, ¿sí? En general,
va a ser un vector, ¿sí?, que va a estar girando alrededor del eje de rotación. Bien, ¿qué podemos aprender de eso? Que el momento cinético en general depende de la distribución de masa, de cómo está distribuida la masa alrededor del eje de giro, ¿sí? Y en general, ¿sí?, pues o sea, vean que esta depende de la distribución de masa. ¿Y por qué? Porque vean, esto es la distancia al eje de giro. Y vean que esta distancia es una constante, ¿sí?, porque es un cuerpo rígido, así que eso no cambia. En el tiempo, vean que esto no cambia. O sea que todo esto, vean que a menos este término que está acá, ¿sí?, que corresponde a este vector, este término que está acá, no es independiente del tiempo, ¿sí?, porque esto es la distancia del punto que estoy considerando al centro, al eje, y eso no va a cambiar nunca por más que se mueva. Sin embargo, vean este, ¿sí? R paralelo no cambia porque es esta distancia, ¿sí? Pero este vector, ¿sí?, R perpendicular, ¿sí?, R perpendicular, el vector sí va a cambiar, porque va cambiando a lo largo del tiempo, porque está haciendo una rotación. Así que el resultado de esta integral es una función del tiempo. Por eso este vector da vuelta así, porque el resultado de esa integral es una función del tiempo. Y entonces L también va a barrer un pequeño conito. Y la forma de L, en definitiva, tiene que ver con cómo está distribuida la masa. O sea que, gente, no sé si los convencí, que en general el momento cinético intrínseco respecto del centro de masa, el de spin, no es paralelo a la velocidad angular. Dicho eso, parece muy difícil, ¿no? Parece muy, muy difícil. Pero todavía podemos hacer alguna simplificación que nos pueda permitir trabajar, porque esto así se nos complica, porque de hacer la integral no tengo ganas de hacer la integral. Muy bien, ¿cómo es que vamos a trabajar? Supongamos que tenemos un cuerpo rígido y esta es nuestra velocidad angular. Yo ahora quiero llevar las cuentas, ¿sí?, a un nivel un poquito superior. Vamos a tratar de hacer esta cuenta, vuelvo a decir, sin terminarla de hacer, ¿sí? Pero vamos a expandir un poquito esta integral que está acá, para llevarla a algo que podamos manejarla y no tengamos que hacer integrales, gente, ¿sí? A nadie le gusta hacer integrales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir esta velocidad angular en este sistema de coordenadas. Como la velocidad angular es un vector, lo podemos escribir de esta forma. ¿Está? Muy bien. Entonces, acá omega va a ser omega x, omega y, omega z, ¿sí? Y acá esto es el módulo, ¿sí? Okay. Y esto es paralelo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer para poder hacer esto, hacerlo bien, es decir, bueno, para que tengan una idea, ¿sí?, de qué es lo que vamos a hacer, es decir, bueno, ok, supongamos que omega es omega x, ¿sí? Tiene solamente componente x. O sea que, si tiene solo componente x, paralelo será, ¿sí?, la componente x, y la parte perpendicular va a tener que ver con la componente y con la componente z. ¿Está? Bueno, dicho eso, y agarrar papel y lápiz, ¿sí?, y esto está en todos los libros, no lo voy a hacer, uno puede escribir esta integral, ¿sí?, para una velocidad angular escrita en el sistema de coordenadas cartesiano. Esto desarrollado nos queda esto que está acá. ¿Sí? En general para un punto cualquiera x y z, ¿sí? Vean que esto me queda omega x, esto es el cuadrado de la distancia al eje x, esto es el cuadrado de la distancia al eje y, esto es el cuadrado de la distancia al eje z, ¿sí? Esto me queda, es r perpendicular, que está acá,
¿sí? Por R paralelo, ¿sí? Bueno, en fin, es un shock ver por primera vez este desarrollo. ¿Sí? Es bastante difícil de llegar, pero en los libros está y se puede hacer. Pero no me interesa cómo ustedes lo hagan esto. Esperen, esperen, no se pierdan. Simplemente se lo quiero mostrar. ¿Sí? ¿Está? ¿Y esto por qué? Porque yo esto lo voy a tratar de escribir de otra forma, que sea bastante más fácil. Y para eso, ¿sí? Voy a usar, sí, una cierta notación. Vean, vuelvo atrás. Vean que esto se parece a algo que ustedes ya saben. Vean que acá me queda omega X, omega X, omega X, omega Y, omega Y, omega Y, omega Z, omega Z, omega Z. Sí, esto me queda I, J, 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 K, K, K. Esto se parece, ¿sí? A el producto de, de una matriz por un vector. Y entonces yo esto lo voy a escribir como el producto de una matriz por un vector. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Producto de una matriz, que eso es lo que vamos a llamar es el tensor de inercia. Si tiene una matriz, se llama tensor de inercia. ¿Se acuerdan que las magnitudes físicas hablábamos de las más simples, que eran las escalares? Las más complicadas eran los vectores. Bueno, hay una escala todavía superior, ¿sí? Que son los tensores. Los tensores se pueden pensar matemáticamente como matrices. Entonces, esto se puede escribir así. Este tensor es este integral por este integral por este integral. Es el tensor formado, este es el elemento XX, el elemento XY, el elemento XZ, ¿sí? XY y Z, ZX, ZY, ZZ. Es un tensor de 9 elementos que si yo lo multiplico por la velocidad angular, omega x, como vector, ¿cómo se llama? Como vector columna, ¿sí? Me va a quedar el momento cinético. A ver, lo voy a escribir así, para poderlo hacer más fácil. ¿Sí? Antes de irme, si no, esto no va a servir. Más allá de esta dificultad, vean que lo que estoy haciendo es escribir esta integral, ¿sí? De esta forma, o sea, la idea es no hacer esta integral, sino que simplemente hacer un producto, hacer el producto de una matriz por un vector, ¿sí? Ese producto entre una matriz y un vector es fácil de hacer, ¿sí? La idea es no hacer esta integral, que es muy difícil, pero sí hacer esto. Ahora, el problema que tengo, ¿sí? Es que para poder calcular el tensor de inercia, tengo que calcular estas integrales, ¿sí? Que son 9 integrales, porque tengo 9 elementos. Pero vean lo siguiente. Vean que este elemento, matemáticamente, es igual que este elemento. ¿Sí? Este elemento, matemáticamente, es igual que este elemento. Y este elemento, matemáticamente, es igual que este elemento. O sea que vean que esta es una matriz que es simétrica. ¿Sí? Además, si ustedes miran bien, los elementos de la diagonal, ¿sí? Representan esto, y cuadrado más z cuadrado es la distancia al eje x. ¿Sí? X cuadrado más z cuadrado es la distancia del punto al eje y, x cuadrado más y cuadrado es la distancia del punto al eje z. Así que los elementos de la diagonal, ¿sí? son cosas que son independientes del tiempo. No así los elementos fuera de diagonal. Entonces, ya ahora podemos ver que este tensor de inercia, sin hacer cuentas, todavía no hicimos cuentas, simplemente miramos las cuentas, ¿sí? Este tensor de inercia que está acá, ¿sí? Es una matriz, ¿sí? Que es simétrica, porque este es igual que este es igual que este, y este es igual que este, ¿sí? Y tiene una traza
que nunca puede ser 0. O sea, la suma de esto, más esto, nunca puede ser 0. Porque, a ver, es un cuerpo rígido. ¿Sí? Si fuesen todas simultáneamente las 3 ceros, no sería un cuerpo macroscópico, sería un cuerpo puntual. ¿Está? Entonces, como yo le estoy dando ya volumen, esto ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? La traza no puede ser nula. Siempre tiene que haber una distancia al eje de rotación, a alguno de los ejes de rotación. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿sí? Ya simplificamos un montón. Ya sabemos que este tensor no puede ser cualquiera, sino que va a ser una matriz, ¿sí? Que es simétrica y de traza no nula. Es decir, que en vez de los 9 elementos, yo voy a tener que calcular 6. Solo 6. Entonces ahora sí podemos pasar a tratar de hacer algo, ¿sí? Es una matriz simétrica y de traza no nula. Y ustedes ya saben que si tiene una matriz simétrica de traza no nula, significa que la podemos diagonalizar. ¿No? ¿Sí? ¿Y qué significaba diagonalizar? Era encontrar un sistema de ecuaciones, un sistema de ejes distintos a los cartesianos, de forma tal de que esto se pueda escribir, ¿sí? De esta forma. ¿Sí? Vean lo siguiente, lo que yo les conté antes. ¿Sí? Ahora ya no tenemos elementos, si lo diagonalizamos, no tenemos elementos fuera de la diagonal. ¿Sí? O sea, no tenemos elementos que dependan del tiempo. Y únicamente me quedan los elementos de la diagonal, que son independientes del tiempo. Estos elementos de la diagonal, ¿sí? Son los momentos principales del cuerpo rígido. Y a estos ejes, ¿sí? Se los llaman ejes principales del cuerpo rígido. De forma tal de que cuando yo lo trabajo así, la velocidad angular la estoy escribiendo como una rotación alrededor del eje 1, una velocidad de rotación alrededor de este eje 1, ¿sí? Una velocidad de rotación alrededor del eje 2 y otra velocidad de rotación alrededor del eje 3. Dicho de esa manera, el momento de cinético intrínseco, ¿sí? De spin de un cuerpo rígido lo voy a poder escribir de esta manera. ¿Sí? Como I1 por omega 1, más I2 omega 2, más I3 omega 3. ¿Sí? Vean que es bastante simple. ¿Sí? Si yo puedo trabajar con los ejes principales, ya el momento cinético lo puedo escribir de una manera muy, muy simple. I1, I2, I3 van a depender de la geometría y la distribución de masa del cuerpo rígido, o sea, cómo está distribuida la parte geométrica y cómo está distribuida la masa acá. Pero va a ser una constante, no va a depender del tiempo. ¿Sí? Así que esta expresión es muy simple y muy útil cuando uno quiere calcular cuánto vale el momento cinético, ¿sí? Intrínseco del cuerpo rígido. Y si tenemos el momento cinético intrínseco, después podemos calcular el momento cinético respecto de un punto O, porque el cuerpo rígido, ¿sí? El intrínseco más el orbital, me da el momento cinético respecto al sistema de laboratorio. Así que ya tienen todo. ¿Sí? Muchas de las cuentas que vamos a usar, vamos a trabajar con el momento cinético intrínseco y por eso me estoy deteniendo acá. Ahora, si trabajamos con los ejes principales, se escribe así. Si trabajamos fuera de los ejes principales, bueno, se escribe así. No hay forma de zafar. ¿Sí? O sea, es más difícil trabajar fuera de los ejes principales que en los ejes principales. Fuera de los ejes principales tenemos que trabajar con este tensor, ¿sí? Con los 9 elementos. Cuando trabajamos con los ejes principales, solamente vamos a trabajar con los momentos de inercia alrededor de los ejes principales y la expresión del momento cinético va a ser relativamente simple.
Entonces, profe, los ejes principales van a estar conforme a la geometría, o sea, va a depender de la geometría del cuerpo. Exactamente, van a depender estrictamente de la geometría del cuerpo. Muy bien. Vamos a hacer un par de cuentas para poder ver, ¿sí?, en algunos cuerpos rígidos simples cómo es este tensor de inercia y cuáles son los ejes principales. Ustedes con el tiempo van a mirar un cuerpo y van a ya saber cuáles son los ejes principales, por lo menos con cuerpos rígidos de alta simetría. Vamos a un caso simple, ¿sí? Supongamos que tengo dos masas unidas por una barra que no tiene masa. ¿Sí? Imaginen dos pesitas y una barra ideal en el medio, que no tiene masa. Están separados, ¿sí?, por esta barrita, sí, que no tiene masa. O sea, simplemente lo que estoy diciendo, bueno, tengo dos masas. Ok, el centro de masa está en el medio. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? ¿Está acá el centro de masa? Ahora les voy a pedir que imaginen, agarren un lápiz o lapicera, ¿sí?, y pónganla delante de ustedes. Y la sostienen, ¿sí?, delante de ustedes, horizontal, ¿sí?, con el pulgar y el índice, ¿sí?, delante de su cara. ¿Sí? Muy bien. Podemos rotar, ¿sí?, esa varilla, ¿sí?, o sea, hacerla rotar alrededor de un eje, ¿sí?, y entonces la varilla hace, los extremos de la varilla hacen un círculo delante de su cara, en el plano vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Alrededor ¿Para del dónde lo centro. giramos? ¿Para dónde lo Para giramos? cualquier lado, no importa. Yo les quiero mostrar es la rotación. ¿Sí? ¿Tá? Si la pueden rotar alrededor del centro, la pueden rotar en un plano, ¿sí?, vertical. ¿Ok? Y está armando en un plano que es perpendicular o sea, es perpendicular a lo que ustedes ven. O sea, están viendo toda la rotación. ¿Tá? Esa es una forma de rotarlo. ¿Sí? La otra forma de rotarlo es en un plano perpendicular a lo que ustedes están mirando. ¿Sí? O sea que lo que ustedes ahora ven es la barra para arriba, después van a ver la barra, digamos, como penetrando perpendicular de ustedes, van a ver nada más que un extremo de la barra y después la vuelven a ver entera. ¿Sí? En un plano perpendicular a su vista, paralelo a su vista. ¿Sí? Esa es una segunda forma de rotarla. ¿Está? La varilla. La tercera forma de rotar la varilla es si giramos un poquito alrededor del eje de la varilla. ¿Sí? Muevan el índice y el pulgar que lo sostienen en el centro de masa y hagan rotar la varilla directamente alrededor de su eje. Esa es fácil. ¿No? No sé si lo están haciendo o no. ¿Sí? Bien. O sea, una rotación es así y esto rotan así, es la primera que les dije. La otra rotación es, digamos, que este se mueve hacia adelante y este se mueve hacia atrás, en el plano perpendicular, el plano de la hoja. Y la tercera es alrededor de este eje, ¿sí?, donde las masas no se están moviendo, no cambian de posición. Muy bien. Esas son las tres direcciones principales de este elemento, ¿sí? Son las tres direcciones principales. Y podemos ver, ¿sí?, si yo quiero calcular el momento de inercia, ¿sí?, para, para alguno de los ejes principales, simplemente que son los elementos de la diagonal, la integral que tengo que hacer es la integral en las masas de la distancia, ¿sí?, de la masa al centro de masa, al eje de rotación, perdón, al eje de rotación, está la distancia, el cuadrado de distancia de la masa al eje de rotación, ¿sí?, y sumado sobre todas las masas. Como tengo dos masas, esta integral la puedo escribir así, masa 1 y masa 2. Cuando ustedes hicieron rotar, ¿sí?, así,
las masas, ¿sí? Que había dos, ¿se acuerdan? Había dos rotaciones que eran así. Esta cuenta se puede hacer, ¿por qué? Porque la distancia al eje de rotación es justamente L sobre 2. ¿Está? Porque si esto vale L, la distancia de esta masa al eje de rotación es L sobre 2. Entonces esta cuenta es muy fácil de hacer para este caso. Para el otro caso de rotación, cuando rotábamos alrededor, digamos, en el eje de la barra, la distancia al eje de rotación, ¿cuánto vale? La distancia de la masa al eje de rotación. 0, está sobre el mismo eje. 0, porque están las masas sobre el mismo eje de rotación. Muy bien. Entonces vamos a hacer estas integrales, vamos a calcular el momento de inercia para este caso y el momento de inercia para este caso. Para este caso, ¿sí? Cada masa está L sobre 2, ¿sí? Así que me queda mL sobre 2 al cuadrado más mL sobre 2 al cuadrado es 1/2 de mL cuadrado. Este es el momento de inercia para rotación, cuando la rotábamos así o también cuando la rotábamos en el plano perpendicular. En cambio la distancia vale 0, así que el momento de inercia de la masa 3 vale 0, y el tensor de inercia, ¿sí? Para estas dos barras es simplemente esto. Esto cuando rotamos en esta dirección, cuando rotamos, hacíamos la misma rotación en el plano perpendicular a y cuando hacíamos rotar en la dirección del eje. Vean que los tres ejes son ejes perpendiculares. ¿Sí? Esta dirección y esta son perpendicular y la otra también era perpendicular. Así que estas son las tres direcciones principales y estos son los tres valores de los momentos de inercia. ¿Qué podemos apreciar acá? Lo que podemos apreciar es que, vean que la traza vale 1/2 de ml cuadrado más 1/2 de ml cuadrado más 0. O sea que la traza, la suma de la diagonal, vale ml cuadrado. Y ese es un número que es distinto de 0, porque la masa no vale 0, la masa vale m, y la longitud no es 0, así que es la traza no nula. Bien, que sea la traza no nula no significa que el momento de inercia en alguno de los ejes principales no sea 0, no sea muy chiquito. Muy bien. Ahora veamos una de las consecuencias de esto. ¿Por qué es importante el momento de inercia? ¿Sí? Volvamos a su lápiz. ¿Sí? Y ahora rótenlo alrededor del centro, más o menos igual que esto. Muy bien, creo que todo el mundo lo está rotando. Y ahora rótenlo así. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre rotarlo así y rotarlo así? Aparte de la visual. Que las masas siempre se mantienen en el mismo eje. Aparte, ¿sí? ¿Ustedes qué sintieron cuando lo rotaron en una dirección y en una dirección o en la otra dirección? ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia? Los puntos que giran son distintos. Ok. ¿Tienen una escoba en su casa? ¿Un palo? ¿Sí? ¿O un escobillón? ¿Sí? ¿A mano por ahí? ¿Sí? Les voy a pedir, tómense 2 minutos, ¿sí? Agarren un escobillón y traten de rotar así, ¿sí? Tomándolo del centro, y rotar así, ¿sí? Tomando también del centro, haciendo este tipo de rotación. ¿Sí? A ver, ¿qué sienten? ¿Puede ser la fuerza que hay que aplicarle a uno es distinta que la del otro? ¿Cuál es más? Al que hay que rotarlo, A esa, este del que caso, sale. Claro, a ese caso hay que hacerle más fuerza. hay que hacer más fuerza. Por las dudas que hayan ido a buscar algunas cosas, voy a esperar un segundo. ¿Sí? Por las dudas que alguno haya realmente ido a buscar un escobillón, ¿sí? Para hacerlo. Bien, ustedes saben que rotar algo, ¿sí? Cuando van a rotar una varilla
si desde el centro hacer este tipo de rotación, les va a costar más que hacer esto. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el momento de inercia. ¿Sí? A menor momento de inercia, más fácil es la rotación. Así que el momento de inercia tiene que ver con, ¿sí?, cuán fácil o difícil es rotar. Algunos le dicen, bueno, la resistencia a la rotación. ¿Sí? ¿Ok? Así como la masa es la resistencia que hay al movimiento, la masa inercial. ¿Por qué? Porque yo aplico una fuerza, ¿sí?, y dependiendo de la masa voy a obtener la aceleración. Acá es lo mismo. ¿Sí? Yo intento hacer rotar algo, si el momento de inercia es pequeño o grande, sí voy a obtener, ¿sí?, que las rotaciones, que la velocidad de rotación va a cambiar. A menor momento de inercia, ¿sí?, más fácil es hacer rotar algo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya pudimos ver varias cosas en el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué significa el momento de inercia? Ya calculamos algunas, ¿sí? Por lo menos 2 masas en una barra, y dimos cuenta que era el sentido físico que tiene el momento de inercia. Y además que el momento cinético no es siempre paralelo a la velocidad angular. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer otra cuenta de momento de inercia. Otra cuenta de momento de inercia. Voy a calcular el momento de inercia ya no de 2 masas, sino de una barra. ¿Sí? Una barra continua. ¿Cómo se hace eso? Muy bien, respecto al centro de masa, yo estoy ubicado acá. ¿Sí? Este es el centro de masa y quiero hacer rotar. Obviamente, la cuenta es exactamente la misma. Lo que pasa es que en vez de tener 2 masas, tengo infinitas masas ubicadas, ¿sí?, a lo largo de toda la barra. Muy bien, ahora, los ejes principales van a ser los mismos para una barra que para el sistema de dos masas unidas a una barra. ¿Sí? Va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? De hecho, cuando lo haga rotar alrededor de el eje de la barra, voy a poder considerar que el momento de inercia vale 0. Entonces lo único que me van a quedar es hacer, bueno, ok, ¿sí?, ¿qué pasa cuando lo hago rotar así? Bien, ¿cómo es que hago esta cuenta? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es simplemente definir la densidad, la densidad, que va a ser una densidad lineal, porque voy a tener la masa distribuida todo a lo largo de una recta. Entonces, bueno, defino cuánto vale esa densidad, que es la masa sobre la longitud. Y ahora les voy a decir cómo se hace la cuenta. Lo que hago, ¿sí?, para hacer la cuenta es dibujar la barra. Coloco el sistema de referencia en el centro de masa. ¿Sí? En el centro de masa. Y esto va a rotar así. ¿Está? Ok. Lo que voy a hacer es partir la barra en pequeños elementos diferencial de X. Uno va a estar ubicado en la posición X. O sea que la distancia del eje de rotación va a ser X. Entonces, este pequeño elemento, ¿sí?, este pequeño elemento va a contribuir con una masa que va a ser igual a ρ por el diferencial de X, porque ρ es la densidad lineal de masa. Esto va a ser la masa de este pequeño elemento de masa, y la distancia al eje de rotación es X. Así que esto va a ser, como entra el cuadrado de la distancia, va a ser X al cuadrado. Muy bien, ahora tengo que integrar esto entre el límite inferior, que va a ser menos L sobre 2, y el límite superior, que va a ser L sobre 2. Cuando hago esta integral vean que es inmediata. ¿Sí? Rho sale afuera, ¿sí?, esto me queda X cubo sobre 3, evaluado a los extremos. Esto me queda 1 sobre 12 ml cuadrado. Cuando hago la cuenta. Y la hago rápido porque esta cuenta la pueden hacer ustedes tranquilamente. Muy bien. Una vez que yo hice esto va a ser tanto rotando así como para el otro. ¿Se acuerdan que teníamos dos que eran iguales en la barra? ¿Sí? Así que el tensor de inercia lo voy a escribir así. Muy bien. ¿Hasta acá me siguieron?
No dije que lo hayan comprendido a full, pero más o menos, sí. Sí, sí. Entonces, vamos Sí, yo creo que sí. a hacer otro experimento. Nosotros lo calculamos respecto del centro de masa, el tensor de inercia. ¿Sí? Ahora vamos a calcular esta componente, no todas, esta, ¿sí? Esta que está acá. ¿Sí? En vez de rotar respecto del centro de masa, o sea, rotar del centro, vamos a rotar respecto de un extremo. ¿Sí? De un extremo. Vamos a calcular el momento de inercia, ¿sí? Pero ahora, en vez de rotar respecto del centro de masa, vamos a rotar respecto del extremo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ocurre muchas veces, brazos robóticos, ¿sí? Pero vamos a, o sea, cuando resolvamos problemas, ¿sí? Una puerta, ¿sí? Muchos cuerpos rígidos rotan respecto de extremos, ¿sí? No todos rotan respecto al centro de masa. Entonces, muchos veces vamos a necesitar el momento de inercia respecto de un extremo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcularlo. El cálculo es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el eje de rotación es un eje principal. Porque el eje de rotación tiene que ver con cómo está rotando el cuerpo, ¿sí? No dónde está aplicado el punto de rotación. Es el eje, la dirección en la cual apunta el omega. Entonces, cuando yo lo roto, ¿sí? Respecto a este punto, esa dirección sigue siendo un eje principal de rotación. ¿Sí? Sigue un eje principal del cuerpo. Así que, pero en vez de pasar por el centro de masa, va a pasar por el extremo. Entonces yo quiero calcular cuánto vale el momento de inercia. La cuenta es exactamente igual. ¿Sí? Lo coloco, ¿sí? Elijo calculo la densidad. Si tiene masa M y longitud L, calculo la densidad, que va a ser M sobre L. Lo parto esta barra en pequeños pedacitos, ¿sí? Y cada pedacito acá voy a hacer la misma cuenta. ¿Sí? Cada pedacito acá va a tener una masa que va a ser ρ por de x, ¿sí? Va a estar a una distancia x cuadrado del eje de rotación. El problema que ahora los límites de integración ya no son entre menos L sobre 2 y más L sobre 2. Van a ser entre 0 y L. Porque acá estoy poniendo mi sistema de referencia, donde estoy rotando. Entonces, va a estar entre 0 y L. Esto da un número ligeramente distinto. Cuando lo resuelven, esto da un tercio de ml cuadrado. Cuando lo hago respecto del extremo. ¿Sí? Si lo comparo con el I de centro de masa, que tuvimos antes, vean que me da un número que es un poco mayor. Antes era 1 sobre 12, ahora me queda un tercio. Este es más grande que este, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Y eso por qué? Y básicamente porque la distribución de masa está más alejada del eje de rotación. Cuanto más alejada del eje de rotación está, ¿sí? mayor es el momento de inercia. Entonces, eso se explica así. Vean, cuando yo roto respecto al centro de masa, ¿sí? Toda la masa más lejos está a L sobre 2 del centro del eje de rotación. En cambio, cuando estoy rotando de acá, la masa más alejada está a L del centro de rotación. Eso hace que, bueno, sea más grande el momento de inercia. Bien, esto es un resultado general. ¿Sí? Siempre que uso un calculo, ¿sí? el momento de inercia respecto de un punto que está alejado del eje de rotación, ¿sí? Siempre me va a dar más grande que el del centro de masa. Estamos hablando de un eje principal. Estoy trabajando con ejes principales, ¿sí? Entonces, cuando hago rotar un cuerpo alrededor de un eje principal alejado del centro de masa, siempre voy a obtener un momento de inercia mayor. Este resultado es completamente general. ¿Sí? Es más, les voy a enseñar una forma, ¿sí? En que se calcula, ¿sí? Para no andar haciendo esta cuenta siempre. ¿Está? Pero primero vamos a ver un poquito.
estos son los resultados que tuvimos. Este es el I del centro de masa, y esto es cuando lo hacemos rotar acá, al eje principal acá, y esto es cuando lo hacemos rotar respecto del extremo. La diferencia entre los dos ¿sí? Esto es, IA va a ser I del centro de masa más CML cuadrado, el L sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Vean que la relación entre estos dos, si hago la diferencia, justamente me queda ¿sí? este término de diferencia, ML sobre 2 al cuadrado. Donde L sobre 2 es la distancia del centro de masa al eje de rotación. Es la distancia entre ambos ejes, porque estoy rotando respecto de acá o respecto de acá. Si consideramos los ejes, es la distancia entre esos dos ejes. Esto, ¿sí? Es lo que se llama teorema de Steiner. ¿Sí? Si bien lo sacamos de una cuenta, ¿sí? Steiner lo demostró para cualquier eje. ¿Qué dice? Básicamente, ¿sí? Si tenemos el momento de inercia respecto de un eje de rotación, y queremos calcular el momento de inercia respecto de un eje paralelo, ¿sí? Que no pasa por el centro de masa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el momento de inercia respecto del centro de masa, ¿sí? Y sumarle ¿sí? este término, que es la masa, por el cuadrado de la distancia de ambos ejes. Bien. Ya está. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer, ¿sí? Ya sabemos que cómo calcular el momento de inercia respecto a ejes paralelos, por lo tanto, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es saber cómo calcular los momentos de inercia respecto del centro de masa, porque respecto a cualquier punto uso el teorema de Steiner. ¿Sí? Ok. Nosotros, por suerte, vamos a usar solamente ¿sí? Cuerpos regulares. Entonces, en general, ustedes se van a enfrentar a la barra y la van a hacer rotar respecto de este eje, de un eje perpendicular al eje de la barra, que pasa por el centro de masa, y su momento de inercia va a valer esto. Después pueden hacer rotar un aro alrededor de un eje que pasa que es perpendicular a la superficie del aro, ¿sí? Y entonces su momento de inercia va a valer esto. Pueden hacer rotar un disco alrededor del eje, esa crucecita marca el eje, ¿sí? Por donde pasa el eje perpendicular al disco, que pasa por el centro de masa, y su momento de inercia va a valer un medio de mr cuadrado. O una placa, ¿sí? Placa de lados A y B, que alrededor de un eje que es perpendicular a la placa, que pasa por el centro de masa, y entonces el momento de inercia va a ser esto. En la mayor parte de los problemas, ¿sí? Los momentos de inercia nosotros se los vamos a dar. No tienen por qué calcularlo. Estas expresiones analíticas ¿sí? Se las vamos a dar casi siempre. Vean que acá hay algo que es común. Vean estos tres de adelante. ¿Sí? Estos tres. Vean que siempre el momento de inercia es proporcional a la masa. ¿Sí? El proporcional al cuadrado de la distancia característica. Que este debe ser el radio, en el diario es el radio, ¿sí? En la barra es la longitud. Con un coeficiente acá, que para la barra es 1 sobre 12, para el aro es 1, para el disco es un medio. Coeficiente numérico, ¿sí? Que nos da una idea de cómo está distribuida la masa. ¿Está? Lo que es importante es esto, el aro. El aro, ¿sí? Vean que es mr cuadrado. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la masa están a la misma distancia r. ¿Sí? ¿Está? Entonces, por eso que aparece un 1. Este es importante porque es muy fácil de reconocer. En cambio, en el disco, vean que hay elementos de esta masa que están cerca. De hecho, hay algunos que están sobre el eje y hay otros que están a distancia r. Por eso que aparece un medio.
Bueno, ese es el origen de por qué aparecen estos numeritos así. Obviamente no hay ningún cuerpo rígido que tenga un número mayor que 1. Está m por la longitud del cuadrado, característica del cuadrado, con un número no va a dar 2mr cuadrado. No, eso en general no va a pasar. Ok, un concepto adicional, ¿sí? Porque es de ingeniería, es el concepto de radio de giro. Vean lo siguiente, ¿sí? Los ingenieros han aprendido que tienen que comunicar la información a otra persona de la forma más rápida posible. Cuando uno analiza distintas estructuras de cuerpo rígido, ¿sí? En general lo que hace uno es, digamos, estructuras, dice, bueno, ok, yo tengo una barra, tengo un disco, tengo un aro, ¿sí? Las fórmulas que voy a usar siempre son distintas, ¿estamos de acuerdo? Pero la del aro es la más simple de todas, ¿viste? Que vieron que es la masa por el radio al cuadrado. Entonces, una forma de indicar el momento de inercia de un cuerpo es usar la fórmula del aro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la más fácil de todas. ¿Está? Y entonces, muchas veces vamos a hablar de cuerpos rígidos que tienen, ¿sí? Le van a dar, en vez de darle el momento de inercia, les van a dar lo que se llama el radio de giro. ¿Y qué es el radio de giro? El radio de giro es el radio del aro que tiene la misma masa, que tiene el mismo momento de inercia que el cuerpo que estamos considerando. Por ejemplo, miren esta barra. Esta barra tiene masa M y lado L. O sea que si queremos, vean que su momento de inercia es 1 sobre 12 ml cuadrado. Si le igualamos al del aro, o sea, 1 sobre 12 ml cuadrado igual a mr cuadrado, ¿sí? M y M se van, y me queda que el radio del aro, ¿sí? El radio cuadrado sería 1 sobre 12 ml cuadrado. O sea que el radio de giro de una barra, ¿sí? El radio de giro de una barra es justamente L sobre raíz de 12. Esto es una forma muy simple de informar, ¿sí? A otra persona cuánto vale el momento de inercia. Tantos metros. ¿Sí? Este es un cuerpo que tiene tantos metros de radio de giro. Y eso le permite simplemente decir, bueno, ok, si agarro una balanza, ¿sí? Peso la masa, ¿sí? Obtengo la masa, tengo el radio de giro, entonces multiplico la masa por el cuadrado del radio de giro y ya sé cuál es el momento de inercia, no tengo que andar midiendo. Eso para cuerpos complicados que salen de estos simples que estamos trabajando nosotros, es muy útil. El concepto de radio de giro. Bueno, acá puse algunos. Para la barra es L sobre 12, ¿sí? Para el disco es R sobre R de 2. Para la esfera maciza es 2/5 de R, lo que significa que el momento de inercia sería la masa por esto al cuadrado, sería 2/5 de M R cuadrado, ¿sí? ¿Está? Y la esfera hueca, 2/3 de raíz de 2/3 de R. Entonces, de esta forma, ¿sí? Son los radios de giro de los cuerpos elementales, ¿sí? A ver, radio de giro lo vamos a restringir a cuerpos que no son geométricos, no tienen alta simetría. Vamos a hablar de radio de giro, lo vamos a restringir a cuando trabajemos con cuerpos que no tienen alta simetría, es decir, una rueda real, es decir, no sé, un cuerpo real, una viga de un edificio. Cuando hablemos de ese tipo de cosas, sí, ustedes les va a convenir hablar de radio de giro y no de la fórmula del momento de inercia respecto al centro de masa, porque es difícil, ¿sí? Es difícil de calcularlo. Bien.
¿Alguna pregunta de momento cinético o de momento de inercia? Una consulta. Sí, Luis. El momento de inercia de el aro es menor que el del ¿cómo es? El que es plano, ¿no? El disco, ¿El ¿no? disco? Por eso es que las ruedas de los carros son más tendiendo a aro que a disco. No son completamente rígidas, o sea, planas, es lo que me refiero. A ver, sí. A ver. Entiendo lo que vos decís, ¿sí? Varias cosas, ¿sí? En una rueda vos vas a necesitar, ¿sí? Que tome rapidez lo más rápido que se pueda, ¿sí? ¿Está? Y que sea lo más, digamos, lo más rígida que se pueda. Entonces, si vos lo haces fíjate, supongamos que vos querés hacer una rueda y usás un aro de una masa o un disco del mismo radio y misma masa. Obviamente son materiales distintos, ¿sí? Al tener un menor momento de inercia, es más fácil mover un disco que mover un aro. ¿Me entendés? ¿Ok? Porque tiene menor momento Sí. de inercia. Entonces, eso va a depender de lo que vos necesites, ¿sí? ¿Está? Lo que vos necesites hacer, ¿ok? Si vos querés, no sé, o sea, depende de lo que vos necesites, es lo que vos va, acá lo único que dije es, ok, los ingenieros, como muchas veces tienen que trabajar con cuerpos reales, no con cuerpos académicos como estamos viendo nosotros ahora, en Física 1, ¿sí? Usan el concepto de radio de giro simplemente para informar acerca de los momentos de inercia alrededor de los ejes principales, sin andar haciendo, poniendo fórmulas complicadas. Nada más que eso.